Tito Domina lo hemos invitado en su carácter de historiador y dejamos de lado a Domina concejal. Bueno, ¿cómo te va, Tito? Buen día. Buen día, Lagarto. Buen día, chicos. Buen día, Tito. ¿Cómo andas? Te hemos invitado para charlar un poco de Córdoba. Vos que has leído, que has buscado en los papeles, que sabrás cosas que seguramente no sabemos, algunas curiosidades de cómo fueron aquellos tiempos en que a don Jerónimo se le ocurrió venir acá. No sé por qué se le habrá ocurrido venir acá. Para colmo, Lagarto, desobedeciendo la orden del virrey, porque ya había obediencia debida, te mandaban a hacer una cosa y la tenías que hacer. Y el virrey Toledo del Perú, porque todavía no existía el virreinato del Río de la Plata, 1573, hace 439 años, le dice a don Jerónimo: vaya, lo designo gobernador de las provincias de Tucumán, Juríes y Diaguita, capitán general y justicia mayor, un título, Claro. y funde en Salta, en el Valle de Salta, y era la entrada a lo que hoy es toda nuestra Argentina, que no existía, por cierto. Y él, desobedeciendo, sigue al sur, le mete para el sur, llega hasta Santiago del Estero, que era la última ciudad. Después no había nada. Y allí decide seguir todavía, y lo manda a su lugarteniente, don Lorenzo Suárez de Figueroa, que explore los territorios más al sur. Y baja una comitiva, una avanzada, llega hasta esta zona, mira, le gusta, vuelve y le dice: mire, don Jero, está bueno lo que vimos, vamos para allá. Está piola lo que... Está bueno, porque más que nada lo que ellos buscaban era la hostilidad o no de los pueblos aborígenes, de los pueblos originarios, los dueños de la tierra. Bueno, en muchos lados ya había habido experiencias muy cruentas. Entonces, el relato que le trae su gente lo entusiasma, le dice a doña Luisa Martel de los Ríos, que era su esposa: quédate aquí, aguantame, junto a las mujeres de los otros conquistadores que lo acompañan, arma un centenar de acompañantes y se viene. Así que yo siempre trato de imaginar esa caravana, ¿no? Algunos a caballo, no todos, otros a pie, carretones, se vienen para nuestra Córdoba, atravesando las salinas, imagínate, a la luz de la luna, frío, invierno, tiene que ser una cosa muy épica, muy linda, ¿no? Y cuando llegan, imaginemos ese día que llegan a Córdoba y nuestros antepasados comechingones ven venir esta caravana de tipos con yelmos, corazas, petos, botas largas, caballos que no sabían lo que era. Deben haber pensado que eran seres de otro planeta, una cosa totalmente inusitada. Felizmente no hubo choque, no tuvieron que entrar a sangre y fuego. Una hipótesis de conflicto que siempre estaba allí. Felizmente, digo, porque creo que eso tuvo mucho que ver en el desarrollo posterior de la ciudad. Esa buena onda que hubo de entrada y que tuvo mucho que ver con esa tolerancia, con esa bonomía de Jerónimo Luis. Porque don Jerónimo no era un conquistador, digamos, del tipo violento, autoritario, de que los hubo. Francisco Pizarro, que aniquilaron las culturas incas, en México, la cultura azteca. Bueno, así que ahí nomás miró el río de aguas cristalinas, le debe haber gustado, la fauna, la flora, imaginemos esos sauces, algarrobo, piquillines, mistoles, horneros, zorzales, un cielo diáfano, esa serranía dibujada a lo lejos. Acá me quedo, digo, acá estamos. Y ahí nomás fundaron. Y fundaron la ciudad en un lugar que la mayoría de los historiadores y que lo han estudiado aseguran que está allí en barrio Yapeyú, donde hay un memorial que recuerda el sitio original de la fundación. Y se cumplió el ritual. Eso está, felizmente, el relato en el acta de la Fundación de Córdoba, que es casi una memoria de lo que pasó ese día, 6 de julio de 1573. Donde el escribano, que era un funcionario muy importante, de puño y letra, todo se hace en nombre de su majestad y por supuesto de Dios, del Altísimo, de la Santísima Trinidad, porque todo se hacía en nombre de Dios y del Rey. En el acta consta todo el rito, todo el procedimiento, se coloca un tronco que viene a ser el símbolo de la justicia, el fundador con su espada desenvainada sablea unas ramas de sauce como signo de autoridad, y ahí se larga nomás la cosa, ahí se larga ya lo que es el nacimiento de una ciudad.
¿Y por qué se determinó, mejor dicho, cómo se supo que fue ahí en Yapeyú y no en otro lado? Porque yo he escuchado otras versiones también. Sí, hay otras versiones. El que estudió más precisamente el tema, que fue Carlos Luque Colombres, de esa primera hora de Córdoba, llegó a la conclusión que fue allí y fue aceptado oficialmente porque allí está el memorial en ese lugar y dice, bueno, acá se fundó Córdoba, hay grandes posibilidades de que sea así. Aclaremos que después la ciudad se traslada a la margen opuesta, porque ubiquemos dónde estaría ese sitio. Sí. Ahí está el memorial, eso lo estamos viendo en pantalla. Sí, está en pantalla. Eso está en barrio Yapeyú, cualquiera puede verlo. Desde ahí se ve la ciudad porque es un barranco. Sí. Entonces la vista de la ciudad es muy importante, es panorámica, pero esto que fue un barranco fue lo que le llevó a don Jerónimo a decir, no, acá hay problemas para el acarreo de agua, para la provisión de agua, tal es así que los comechingones, los sembradíos lo tenían abajo, donde después se traslada a la ciudad 3 años después. Don Jerónimo decide el traslado, pero tarda 3 años en venirse a la vera. Claro, pero Jerónimo llegó, fundó y se volvió a Perú, ¿o se instaló? Él con toda la gente que lo acompañaba. Él era inquieto, era un aventurero. No olvidemos que en esa época los conquistadores tenían la idea fija de encontrar la fabulosa ciudad de los Césares, claro, Otrapalanda, que según el relato mágico era una ciudad llena de riquezas, de oro, de rubíes, de plata, y los tipos andaban buscando eso. Sí, andaban buscando eso. Esa es una de las hipótesis por las que podría haber seguido al sur, no obedeciendo la orden del virrey. La otra hipótesis es que buscaba la salida al mar, o sea, buscaba con la conexión con el océano Atlántico, porque hasta allí toda la navegación que se hacía desde España era por Panamá, cruzaban Panamá y venían por el Pacífico a Lima. O sea que abrir la ruta del sur, o sea, con ingreso por el Río de la Plata, era importante. Bueno, lo cierto es que don Jerónimo era muy inquieto, fundó la ciudad y él siguió, tal es así que hay un episodio poco conocido que llega con una expedición siguiendo el río Tercero, el curso del Tercero y el Carcarañá, al Paraná, más o menos la zona de Coronda, para fundar un puerto, que lo funda y se llama San Luis, pero se le vino al humo don Juan de Garay, que era el otro conquistador, gobernador del Paraguay, que se le vino al humo y le dijo, no, acá mando yo. Inclusive hubo ahí un episodio. La conquista es mía, le dijo. Claro, pero digo, estuvo mucho tiempo fuera de Córdoba, pero la verdad que don Jerónimo pasa muy poco tiempo en la ciudad, y acá empieza la parte de la historia menos conocida de nuestro fundador, porque muchos pueden pensar que se jubiló, que murió de viejito, que murió en su cama, que vio crecer la ciudad que él fundó, y no fue así. Don Jerónimo tuvo un fin trágico, porque a pocos meses se presenta otro señor designado por el rey, porque ahí había las cuestiones de papel eran fundamentales. Si estabas flojo de papeles en esa época, estabas en el horno. Sí. A él los papeles de don Jerónimo se los había firmado el virrey Toledo, desconociendo que en España, Felipe II, ese soberano que gobernó un montón de años España, le había otorgado el mismo título a un señor Gonzalo Abreu de Figueroa. Y el tipo se vino cruzó el Atlántico, bajó en Lima, hizo toda la misma expedición, y acá se entera que había otro designado en su lugar, y se viene, pero mal, de muy mala onda, con intenciones las peores. Entonces a los pocos meses se le presenta a don Jerónimo este lío burocrático, fruto de las comunicaciones, había que cruzar el mar, era todo un lío. Entonces el Gonzalo Abreu de Figueroa, en lugar de decirle, bueno, mire, ¿cómo arreglamos esto? Usted lo designó al virrey, a mí el rey, es obvio que yo soy el gobernador, usted proceda a retirarse, junte sus cosas, levante sus petates. Claro, pero nadie se quería ir. No fue así. Don Jerónimo tuvo una actitud obviamente de obediencia, de acatamiento, se iba a ajustar a esta nueva situación, pero no le dieron margen. El hombre actuó, su adversario, con una gran crueldad, violencia, autoritarismo, no hubo diálogo, lo metió preso, le confiscó todos los bienes, lo acusó de desobediencia, traición y rebelión, lo llevó prisionero a Santiago del Estero, porque acá todavía esto estaba recién. Estamos hablando de marzo de 1574, 8 meses después de la fundación. No solo eso, lo tiene prisionero,
con el peor trato, le retasea comida, le retasea agua, tormentos, lo trata como al peor delincuente y lo ejecuta como un delincuente. Le terminan aplicando, según la mayoría de los testimonios, una pena de muerte que es con garrote vil, que no era un garrote, sino una especie de estrangulamiento, o sea, un torniquete se le aplicaba contra la cabeza, contra una madera, un madero, y se lo iba apretando hasta ahorcarlo. Se lo estrangulaba, que se le aplicaba a los delincuentes. El cargo fue inventado. Gonzalo Abreu de Figueroa dijo que el problema fue que Jerónimo Luis de Cabrera no quiso acatar, que provocó un levantamiento, que se resistió a la autoridad real, que vendría a ser él, porque él venía con los papeles del rey. Nada de eso se constató, nada de eso es cierto. Y felizmente para don Jerónimo, como en todo, vieron que ya esto ya tiene un cariz de novela. Ya tenemos el bueno, el malo, ¿qué falta? En una buena novela. Una mujer, la chica. Entonces, ¿quién es la muchacha? Doña Luisa Martel de los Ríos, la esposa de don Jerónimo. Había nacido en América, en Panamá, pero de ascendencia andaluza. Su familia era de Córdoba, de Andalucía. Por eso dicen que el fundador, como un tributo de amor a doña Luisa, bautiza nuestra Córdoba de la Nueva Andalucía, como un homenaje a los ancestros de su amada esposa. Y no solo eso, dicen en el escudo, que lo vi pasar recién, me pareció la imagen que pasaron ustedes. Bueno, ese escudo de Córdoba, que subsiste hasta hoy, que fue dibujado de puño y letra por el escribano don Fernando de Torres, ahí está, lo dibujó don Fernando de Torres. Ese escudo tiene un diseño de 439 años, una almena, una torre almenada, 7 banderas, y abajo, si ustedes pueden observar, hay 2 ríos. Coinciden los estudiosos y los que saben de heráldica que corresponde al río primero y al río segundo, pero, abonando lo que decíamos antes, dicen que don Jerónimo pensó en reforzar ese tributo a doña Luisa de los Ríos, Martel de los Ríos, y le dibujó los 2 ríos en el escudo. Bueno, todo esto, digamos, hace o alimenta esta historia de amor. ¿Por qué yo le decía que la heroína juega un papel muy importante? Porque ella, después de esta tragedia que envolvió a su esposo, esta injusticia, esta tremenda crueldad, se dedica a recuperar su buen nombre y honor, algo que no era sencillo, con los cargos que lo habían ejecutado, desamparada, con 6 hijos a cargo, porque habían tenido 3 varones y 3 mujeres. Sin bienes, porque se los habían confiscado, a la buena de Dios. Esta mujer rema ante las autoridades locales, ante la audiencia de Charcas, que era la justicia de la época, y no contenta con eso se va a España y logra que la reciban en la corte de Madrid, el rey Felipe II. ¿Con qué objeto? De demostrar que se había cometido una enorme injusticia con el fundador de Córdoba. Bueno, la historia tiene un final feliz, porque finalmente el rey accede a este planteo de doña Luisa y reivindica el buen nombre y honor de don Jerónimo, le devuelve hasta el cargo y parte de los bienes. Claro, el pobre ya no estaba en este mundo, pero por lo menos ha quedado, digamos, saldado para la historia su desempeño, y que todo lo que se dijo de traición, de rebelión, eran mentiras, y fue una cosa urdida por el malo, porque ahora volvemos a Gonzalo Abreu, que como malo, ¿cómo terminan los malos? Mal. Entonces también termina mal, porque termina bebiendo su propio remedio. Fíjate cómo son las cosas. Pero un gobernador posterior, Hernando de Lerma, debe sonar porque fue el fundador de Salta, le acusa de los mismos cargos, pero parece que esta vez con fundamento, porque parece que Gonzalo Abreu era un hombre autoritario, violento, cruel, que había cometido muchas cuestiones condenadas por en ese momento las leyes de India. Lo somete a juicio y lo ejecuta de la peor manera, después de haberlo sometido a prisión, o sea que bebió de su propio remedio. Y nuestra heroína, bueno, después siguió su camino ya con ¿vuelve a Córdoba? Tranquilidad espiritual, vuelve a Córdoba, pero sus días se pierden. Todo ese trámite, esa cosa de que fue y volvió, en esa época demandó entre 8 y 10 años. Pero después ya vuelve a Córdoba. Era el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa, la mano derecha de don Jerónimo, su
su ayudante principal, Sí. y después se pierde en el tiempo la memoria de doña Luisa, no sabemos cómo y ¿Cómo dónde fue? terminan sus días, algunos dicen que terminó volviendo a España, España. otros no, pero fíjate que todo esto, que tiene un tono novelesco, pero contado así, desde ya, con el mayor respeto, creo que ha permitido que después se fortalezca una relación afectiva con don Jerónimo, ¿no? Porque yo noto algo, que a diferencia de otras ciudades, donde la figura del fundador Sí, está borrada, desaparecida. no Está está, difusa, presente, está difusa. no está presente. En cambio en nuestra Córdoba hay como un vínculo afectivo, Sí, sí. tal es así que le decimos don Jero. Sí. Puede sonar a falta de respeto, Ah. pero es porque creo que los cordobeses recibimos el legado de la bonomía de ese hombre, de la forma en que actuó, de cómo sembró esta semilla de convivencia, de progreso en Es Córdoba. como si aquella buena onda del inicio continuara. Sí, sí. La buena onda, digamos, y la- yo también tributo en un día como hoy, 6 de julio, un homenaje a quienes eran los dueños de la tierra, ¿no? A los pueblos originarios, porque tuvieron mucho que ver. Nosotros contamos, parece, solo la parte, llamémoslo, del Sí, sí, hombre blanco. del hombre blanco. Pero contemos también, no, mejor dicho, pongamos en valor esos pueblos Sí, sí, que acá antes había alguien. que había y eran los dueños, Exactamente. y que ellos accedieron a compartir lo suyo con estos señores que llegaron de otro lado y fecundaron una Córdoba que empezó con 100, que eran los 100 hombres, no 100, había 100. cupo femenino, las mujeres quedaron Que- esperando en claro, Santiago del en Estero, Santiago. porque les decían, vamos a ver cómo viene la mano, después vienen ustedes. Después vinieron, eran 100, y esos 100 se transformaron en 1.400.000 cordobeses, que Sí. entre todos honramos la Estamos- memoria de nuestro fundador. Tito, muchas gracias No, por muchas esta gracias. por esta reseña. Muchas gracias. La última, ¿cuántos años tenía cuando murió Jerónimo de Cabrera? No está claro la fecha de nacimiento, hay distintas versiones, pero se estima que entre 45 Joven. y 50 cuando funda. Sí, joven para hoy, pero para, Para hoy, ese tiempo claro, ya era un claro, hombre no, grande. claro, un hombre. Y él le llevaba por lo menos 10 años, 10 años. a doña Bueno, Luisa. a no doña era Luisa, tonto. que ya era viuda, ¿no? De un primer, el primer esposo de doña Viuda era Garcilaso de la Vega, el padre... El padre del Inca. No con ella, sino, claro, con una aborigen del Inca Del Inca Garcilaso de la Vega. Exactamente.